todos están evaluando cuál va a ser el efecto Trump sobre la economía argentina. Miren, hay dos cuestiones que para Argentina son fundamentales. Esta semana se ha caído un poco la estantería de los análisis respecto a lo que significa Trump y al impacto que puede tener. Pero más allá de esa cuestión, es insólito ver cómo algunos sectores del kirchnerismo, desde Cristina hasta Moreno, salen a elogiar a Trump, casi apropiándolo como una especie de símbolo peronista, ¿no? Moreno diciéndole que va a enviarle las obras de Perón y Evita, Cristina hablando de que lo que propone Trump es más o menos lo mismo que hizo el kirchnerismo en los últimos años, proteccionismo y mercado interno. En realidad, Argentina, en los últimos años, sobre todo en la última década, de alguna manera se benefició fuerte de la globalización y eso es lo que cuestiona hoy Trump. La pregunta es si lo va a poder hacer o no, pero fíjense, Argentina tuvo un boom de la soja, una explosión de dólares que nunca había tenido anteriormente en la historia, básicamente porque en las últimas décadas, y se acentuó en los últimos 10 años en particular, China le exportó de todo a Estados Unidos, con lo cual los consumidores norteamericanos compraron absolutamente todo lo que se vendía de China, también de India y del sudeste asiático, pero fundamentalmente de China. Eso generó que en China hubiese, además de un crecimiento muy elevado, un cambio estructural desde el punto de vista social, que es que de sectores rurales empezaron a ir hacia las ciudades, una migración muy importante con sectores que empezaron a emerger en la clase media. Eso generó que los chinos necesitaran comer mucho más que antes y como los chinos empezaron a comer mucho pollo, mucho cerdo que se alimenta, entre otras cosas, de soja, Argentina vivió lo que fue un boom internacional de los precios de las materias primas, en particular la soja, y la exportación de Argentina fue lo que abasteció de dólares a una economía que durante algunos años creció fuerte, después se estancó, que aumentó fuerte el consumo interno y las importaciones gracias a los dólares de la soja. Después se acabaron los dólares, fuimos al estancamiento, tuvimos otros problemas. Pero gran parte del boom económico de la etapa pujante del kirchnerismo fue financiado por los dólares, con las exportaciones de la soja, gracias a que China podía colocarle absolutamente todos sus productos manufacturados a Estados Unidos. Y hoy eso está en discusión. Es una primera discusión, ahora lo vamos a analizar. La segunda cuestión, ahora en la etapa Macri de la globalización, ¿por qué el gobierno de Macri necesita que Trump no haga muchas olas al actual orden económico financiero mundial? Porque el plan económico de Macri depende fundamentalmente del financiamiento externo. Ya sea por el déficit fiscal muy grande que el gobierno ha planteado financiar con deuda en los mercados este año y el próximo, ya sea por la abundancia de dólares. Si no hubiera ese financiamiento, el ajuste fiscal o el ajuste cambiario, la devaluación, sería de alguna manera inevitable. Y por eso el gobierno necesita que en esta nueva etapa del orden económico post-Trump las cosas más o menos se mantengan como hasta ahora. Fíjense, para el año que viene el gobierno espera un crecimiento de 3,5%, algunos dicen más, otros dicen un poquito menos, después vamos a discutir por qué ante ese pronóstico la economía todavía no arranca. Ahora, en ese escenario es fundamental dos cosas. Por un lado, que el gradualismo en la reducción del déficit fiscal se siga financiando con emisión de deuda, más de 30.000 millones de dólares tiene que emitir la Argentina el año que viene. Y en segundo lugar, que la abundancia de dólares que está ocurriendo en la economía mundial hace tiempo y en la Argentina a partir de este año continúe. Es decir, que ingresen muchos dólares que permitan financiar ese gradualismo. La idea esta de, para el año que viene, salarios al 24%, inflación del 20% y dólar subiendo solo 10%, que es un poco la escalerita que mostramos siempre, está esperando el gobierno, o muchos creen va a ocurrir el año que viene, si el gobierno cumple más o menos sus planes, es decir, un año electoral donde los salarios le tienen que ganar a la inflación
y los dos le tienen que ganar al dólar para que la economía argentina, hasta octubre, por lo menos hasta las elecciones, pueda crecer de la mano del consumo. Bueno, eso necesita fundamentalmente que haya mucho financiamiento para el Estado y muchos dólares financieros para la economía argentina, porque las exportaciones no van a repuntar de un día al otro. Ahora, Trump pone en cuestionamiento esa premisa, básicamente porque no se sabe qué va a pasar desde el punto de vista financiero en la economía mundial, y también no se sabe qué va a pasar con las devaluaciones que ocurrieron esta semana después de la elección en México, donde el dólar subió 13% en 2 días, en 3 días, y en Brasil, donde subió 7,5% desde el miércoles. Para que tengan una idea, Argentina también subió el dólar, pero apenas 1,8%, pero si hubiese seguido la suba del dólar en Brasil, Argentina, esta semana, ¿a cuánto tendría que estar hoy el dólar, Claudio? Mira, si hubiese seguido lo que pasó en México, hoy el dólar, en vez de haber cerrado en 15,48, tendría que estar en 17,35. Si hubiéramos seguido a México, si hubiera seguido el ritmo de devaluatorio en Brasil, en vez de 15,48, debería estar un pesito más, prácticamente 16,40. Si hubiese seguido a Colombia, 16,10. Y si hubiese seguido a Chile, 15,80. O sea, nos quedamos prácticamente atrás de todos los países de la región. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, básicamente que si Argentina no acompaña en las devaluaciones al resto de la región, por un lado, sirve al gobierno desde el punto de vista de la estabilidad de precios. Imagínense que si el dólar se empieza a mover demasiado, muchos temen que la desaceleración de precios pueda complicarse. Pero si esto se profundiza en la región, la idea de países que hasta ahora estaban con un dólar también bastante barato, empiezan a devaluar, y esto continúa por una guerra comercial de México con Estados Unidos, o porque China entra en una discusión comercial también muy fuerte con el gobierno de Trump. Bueno, Argentina, que esperaba profundizar el año que viene su atraso cambiario, esta idea de que hay muchos dólares y el dólar se queda tranquilito hasta las elecciones de octubre, bueno, eso puede complicarse. Complicarse básicamente porque Argentina va a perder mucha más competitividad frente a sus socios comerciales. Y si el dólar empieza a acompañar a las monedas de la región, bueno, vamos a ver si ese esquema de inflación, salarios arriba y dólar abajo, bueno, se mantiene para tener el año que viene 20% de inflación y una economía impulsada por el consumo. Mire de donde se lo mire, si uno entra a proyectar o a especular lo que podría significar Trump, hay claro una cosa, que no es positivo para el esquema de política económica que ha hecho el gobierno. Y a esto se le suma un punto más, que es el punto del canal comercial. El gobierno viene con un esquema de apertura comercial para tratar de darle competitividad a algunos sectores, para reconvertir a otros sectores, para tratar de insertar más activamente a la Argentina en los flujos del comercio mundial. En un momento donde la principal potencia económica está diciendo, al menos en el discurso, que va a ir a contramarcha de esa tendencia, porque eso ha generado en Estados Unidos sectores que han sufrido un golpe económico muy fuerte y mucho descontento.